eventos y que conoce del negocio, puedo entender esa parte. Pero de ahí es donde nace Alomaco. Ahí es de Gregory, Giovanni y yo fuimos los fundadores de ese grupo, con el apoyo económico 100% de Carolina y de Aquiles. Y nos firmó una disquera allá que se llamaba Sonográfica. Y luego ellos negociaron en Europa, en Tenerife, con una disquera que se llamaba en esa época Z Record, que ahí estaba Edwin Rivera, Tony Tuntún, Sí, 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 sí. y nosotros éramos como el grupo nuevo de esa disquera y éramos consentidos. Estuvimos allá, entonces yo grabé un tema que se llama Tú me diste un beso, que se pegó en toda la península, se pegó en Gran Canaria, en Tenerife, en la isla Lanzarote, en la isla del Hierro. Bienvenidos al mejor podcast de la ciudad de Nueva York, A Tiempo Podcast, por El Toro con Tutuma TV. Recuerde suscribirse a mi canal, El Toro con Tutuma TV. Así que búsquelo en YouTube, El Toro con Tutuma TV. Señoras y señores, hoy me voy para Venezuela. Vámonos internacional. Vamos a recibir en este podcast al mejor promotor venezolano de la ciudad de Nueva York. Hoy está con nosotros aquí JC Productions. Wow. Bueno, uno de los buenos, no el mejor, uno de los Bienvenido, mi hermanito, al mejor podcast de la ciudad de Nueva York. Eso sí es verdad, porque yo estoy viendo este podcast por todos lados, mi hermano. Yo. Te sale por donde quiera. Y lo felicito por eso. Gracias, mi hermanito. ¿Verdad que sí, papá? Tú sabes que la primera vez que yo conocí, la primera vez que vi a Juan Carlos, que fue aquí en Café Rubio, nunca en mi vida yo había escuchado el acento maracucho. Porque en República Dominicana, antes de yo viajar, no se veía maracucho. Allá siempre era caraqueño. Bueno, y cuando Juan Carlos me habla, digo yo, coño, ¿de dónde diablo este tipo? Porque nunca he escuchado ese acento. Decimos los maracuchos, ¿de dónde soy vos? ¿Qué queréis vos? Sí. ¿De dónde soy vos? Así hablamos allá de vos. Como en España, hay una parte de España que hablan de vos. Bueno, los españoles hablan de vos. Y sí, de Maracaibo, yo soy del occidente del país, de la costa del país, de Maracaibo, del calorcito. De allá soy. Me dicen que Maracaibo es una de las ciudades más calientes que tiene Sudamérica. Sí, sí, nosotros decimos que es la ciudad más fría porque allá están los carritos de esos que van por puesto, tienen un aire acondicionado en el carro, un aire de esos de sala que está en la casa. Sí. Porque por todos lados hay aire acondicionado, pero sí, es una ciudad muy caliente. Muy, muy caliente. Bueno, yo espero algún día podré ir contigo a Maracaibo. Me han hablado mucho de Maracaibo, que es una ciudad única, un estilo diferente. Me dicen que los maracuchos se quieren independizar de Venezuela, República de Maracaibo. Ya estamos independizados. Ya están independizados. Claro que sí. Maracaibo es una ciudad muy linda, chicos, donde la cultura nos define como bueno, tantas cosas, la comida, su gente, el calor, no solamente el calor de la ciudad, sino el calor que da la gente allá. Y de verdad que bueno, ahorita tengo un par de añitos que no voy, pero siempre trato de ir cuando puedo. Juan Carlos, ¿qué recuerdos te llegan a la mente cuando te mencionan la palabra Zulia? Wow. ¿Qué recuerdos te llegan de tu infancia a la mente? Muchísimos, hermano. De ahí fue donde nací. Y de ahí ya desde muy pequeño, cuando yo tenía yo creo que 5 o 6 años, empecé a soñar, aunque yo toda la vida he sido un soñador. Pero Maracaibo para mí es todo. Viví una infancia muy bonita. Mis recuerdos son muy bonitos. Porque en esa época no existían tantos problemas como existen hoy en día. Y todo era bonito. Los paseos con mi familia, los viajes, la libertad, ¿verdad? Que había en esa época, que es como en Estados Unidos, que aquí dejáis la bicicleta afuera y no pasa nada. En esa época pasaba igual. Así mismo era allá. Así mismo era allá. Así mismito era allá. Y mi infancia que yo recuerdo fue muy bonita. Fue muy bonita. ¿Y
¿cómo te involucras en el arte, en la música, en el baile, en el canto? Bueno, yo empecé a bailar ya desde que yo tenía como 7 años. En esa época estaba John Travolta pegado, el baile de John Travolta, y había muchos concursos en Venezuela nacionales. Y yo empecé a bailar desde los 7, 8 años y un tío que yo tengo, que él es músico, gaitero, se llama Ender Méndez, que va a ver este programa, fue el que me inculcó y me ponía a bailar, baila así, hace esto, y me pusieron la bandana roja y me vestía como John Travolta, todo de negro. Entonces, desde ahí vinieron mi influencia como bailarín, porque yo empecé fue bailando. Y entonces hubo un concurso en la capital, en Caracas, y yo fui a participar allá y mi tío me llevó hasta allá y gané ese concurso. Tenía yo como 9 años. Desde ahí es que nace esa influencia mía por el arte, vamos a decir, o mejor dicho, mi primer inicio fue bailar. Desde ahí es que nace todo. ¿Qué sentiste la primera vez a esa edad en salir en televisión? Increíble. Bueno, o sea, me sentí muy natural, porque en esa época, como uno era niño, no sabía que la inocencia de uno, o sea, uno era tan inocente en esa época que no sabía que sí, había una televisión, pero no estaba pendiente de eso, quizás como hoy en día, que uno va a hacer una entrevista, o uno va a cantar, es que estar pendiente, era natural, yo creo que salió bonito por eso, pero sí fue una emoción. Lo que rompió todo para yo poder ganar ese concurso fue de que todos hacían los mismos pasos, pero yo hice algo diferente. Yo me le arrodillé al público, al jurado. Hice algo que los niños no habían hecho, que me dijo mi tío, hace esto. Y yo lo hice. Eso fue lo que hizo que yo ganara ese concurso. Prácticamente hiciste todo orgánico. Orgánico, fue Sí, natural, fue nada orgánico. ensayado. Nada ensayado. Los pasos sí, bueno, vamos a ensayar esto, vamos a hacer aquello, pero fue todo orgánico, fue muy natural y yo pienso que eso fue lo que me llevó a poder ganar ese concurso y que hoy en día todavía sigo haciendo las cosas, trato de hacerlas naturales. Yo quiero que tú me digas, JC, antes de involucrarte en lo que tenga que ver el arte, tú sabes que cuando uno es niño, que yo quiero ser doctor, que yo quiero ser abogado. ¿Qué tú querías hacer antes de entrar al arte? Yo quería ser militar. Tú estás relajando. Sí. Pero usted no tiene flow de eso, de militar, pero ven acá. Pero si supieras que quería ser militar, había ya una escuela de bachillerato, que daba en Cabima, la escuela de cadetes, no recuerdo. Ahí estudiaron unos amigos míos. Y yo no pasé, ¿entiendes? No pasé. Y entonces estudié normal, me internaron en Machique, ahí estuve interno. Y al año de estar interno, yo monté un grupo de gaita. Y llamaron a mi mamá en el primer lapso. Venga para acá, busca a este muchacho, porque este muchacho lo que tiene aquí es un escándalo. Tenía yo como 14 años. ¿Y qué tú hacías en tu casa con ese escándalo? ¿Cogí una tambora, una La vaina? tambora, porque yo vengo de familia de músicos. Como te dije, mi tío era gaitero, tocó con varios grupos allá musicales de gaita. Y aprendí a tocar tambora desde pequeño. Empecé a tocar un poquito de charrasca, furro. Y desde ahí, bueno, vino todo eso. Pero antes de yo involucrarme en lo que es la música, me gustó mucho el derecho. Me gustaba militar, porque tenía también unos primos míos que eran militares. Pero cuando ya empecé a desarrollarme bailando y después agarré la tambora y todo eso, por ahí se olvidó todo eso de militar y todo eso y me fui por esa línea. ¿En qué momento te das cuenta de que el arte no era tu hobby, sino tu destino? Que tú dices, bueno, esto es lo que a mí me gusta y me voy a dedicar a esto. Había un club allá que se llamaba el Lago Country Club. Y los maracuchos que me van a ver saben de qué estoy hablando. Era el mejor club en esa época. Y ahí hicieron un cuerpo de baile que se llamaba Danzas Country Club, donde yo conozco unos muchachos que ellos me ven bailando en una discoteca.
Y uno de ellos me jaló. Yo tenía como 16 años, más o menos, 15, 16 años. Juan José, que lo quiero mucho, me jaló y me dijo, wow, pero tú bailas, mira, yo tengo un cuerpo de baile así y vamos a trabajar en un club así para que tú quieres hacer el casting con nosotros y eso. Y yo fui y hice la prueba y quedé. Y desde ahí fue a los 15, 16 años donde yo recibí mi primer pago. ¿Y de cuánto fue ese pago? Estamos hablando de $1. quizás en esa época 200 bolívares, que viene siendo ahorita nada. Pero en ese tiempo, 200 bolívares, ¿cuánto Vamos a era? poner que sean como $2, $1, más o menos. Mira, no me equivoqué. Sí, no te equivocaste. Y es cuando yo tomo en serio eso del baile. Porque yo, antes de ser lo que he venido logrando todos estos años de ser productor, cantante, etcétera, primero fui bailarín. Y primero he sido bailarín. Siempre fui bailarín. Y ese grupo, nosotros hicimos gira con ese grupo. Éramos como 5 o 6 muchachos, pero yo era la mascotica del grupo. Se llamaba así las danzas del Lago Country Club y éramos varios muchachos. Fuimos a Valencia, fuimos a varios estados a concursar y ganábamos en esa época el breakdance, el reggaetón, etcétera, ese reggaetón viejo. Y desde ahí nace, yo creo que la parte de donde yo empiezo a tomar en serio esto como una profesión. ¿Cuántos años tú tenías ya ahí? 15 años, 15 años. Coño, pero 15, 16 tú años. empezaste en Desde esa chama- vaina desde chamaquito. desde chamaquito empecé a dar funciones. Wow, increíble. Sí. Muy linda historia la de JC Productions, Juan Carlos Flores, desde Maracaibo para el mundo. Juan Carlos, entonces, también me dijiste, mientras estuvimos conversando, de que ya a los 15 años formaste un grupo de gaita. Antes de los 15 años. Antes de los 15 años. 13, 14 años, sí, que estudiaba en ¿Y cómo tú hiciste esa vaina? ¿Cómo te llegó la idea? ¿Quién te motivó? Bueno, mi tío. Yo creo que él tiene mucho que ver en toda mi carrera desde niño. Me influyó mucho en el baile, tocaba tambora y yo lo veía, yo agarraba la tambora. Cuando yo entro a este colegio, ya yo tocaba tambora desde los 10 años, ¿no? Desde pequeñito. Y entonces cuando entro al colegio, yo empiezo a buscar algunos compañeritos míos. ¿A ti te gusta la gaita? Sí, sí, y tú tocas esto, yo toco charrasca, yo toco lo otro. Y así fue que involucrando todo. Como estaba interno de lunes a viernes, los fines de semana, yo agarraba un autobús y me iba a Maracaibo. Y entonces en Maracaibo yo poco a poco iba comprando los instrumentos. Le quitaba a mi papá en esa época, dame 10 bolívares, 20 bolívares, y así fui, ya fui. Y cuando vine a ver, los mismos muchachos compraron sus instrumentos y montamos un grupo de gaita. Tú cantabas ahí en el grupo. No, tocaba tambora. Se buscaron un par de cantantes ahí. Sí, Bueno, 2 cantanticos, un tamborero, un charrasquero, un furrero, no había cuatristas porque el cuatro era un poquito más difícil de tocar en esa época. ¿y cómo lo hacían entonces sin el sin cuatro? cuatro. Yo mismo lo hacía riquiti, con la boca. Y así arrancamos, porque no éramos chamaquitos, pero tenía esa inquietud, pues. Y entonces llaman a mi mamá porque el primer año yo salí mal y la llamaron a ella para darle las notas. Y porque yo me la pasaba era En la música. en la música, en lo mío, en lo que me gustaba. Y de ahí formalmente entré a un grupo de gaitas ya en Maracaibo. No me recuerdo cómo se llama el nombre, no me acuerdo de ese grupo. Y ahí estuve con ellos como 3 meses más o menos. Un grupo ya puro chamaquitos, pero bien, ya los Ya era un instrumentos, grupo conocido. uniforme y todo. Entonces ahí estuve un tiempito tocando primera tambora, pero ya en lo mío, las piernas me estaban picando porque lo mío era bailar. Y es donde salto después de la danza country club. ¿A ti te gustaba más la coreografía? Claro, y es más, ese así. En la gaita no se hace coreografía. Sí se hace, muy, muy, muy sencillas. También tiene sus cositas, pero sí se hacen coreografías. Pero yo me metí más en el mundo ya del baile, del reggae,
del dance house, del merengue, del pop, pues. Estaba en esa onda. Estilo Michael Jackson y Estilo vaina. Michael breakdown, había una fiebre de breakdown en esa época. Entonces, bueno, ahí entramos a Danza Country Club y después de ahí, de Danza Country Club, es cuando yo entro a la orquesta Bravo Show de Ruby Méndez. Fue mi primera orquesta, 17 años tenía yo. Orquesta de merengue. Orquesta de merengue Bravo Show. Ellos grabaron un tema de tu boca, yo quiero un poquito de pintar labios, dame Sí, yo creo, yo creo que yo lo escuché. Yo lo he escuchado. Ajá. Ella grabó ella tenía ese tema sonando y nosotros haciendo un baile de Danza Country Club en un show donde ella estaba, nosotros abrimos el espectáculo y el esposo de ella, Luguito, trompetista, me pone el ojo a mí y a Juan José, que era mi compañero, el que me metió a mí en Danza del Lago Country Club. Yo tenía 17 años, ya Juan José tenía como 19 años, 20, él me lleva como 3, 4 añitos, 3 añitos creo. Hicimos, nosotros queremos que ustedes estén con nosotros. Y es donde yo empiezo cuando salgo la primera vez de Maracaibo, pero con un permiso porque yo era menor de edad. Y allá tenías que tener un permiso para poder viajar con la orquesta. La orquesta tenía mucho baile, mucha actividad. Todos los fines de semana había baile, desde el jueves hasta el domingo. Estamos hablando de Maracaibo, de Punto Fijo, Coro, Barquisimeto. Había mucho trabajo en esa época y por supuesto ahí tomé más la cosa más en serio porque ya estaba entrando la platica. Juan Carlos, yo quiero que tú me digas cuáles sacrificios tú hiciste para lograr estar en esa orquesta. Wow. Primero era muy joven, porque todo, como te digo, me llegó. Estaba viviendo un momento muy bonito con el cuerpo de baile del Lago Country Club. Y en un show que abrimos nosotros es donde se me da la oportunidad de estar en este grupo. Y yo pienso que como yo tenía tanta unión con los muchachos, con los que estábamos, porque ellos nomás que nos eligieron a 2 de 7 que estábamos en el cuerpo de baile, que fue Juan José y a mí. Y yo estaba había una hermandad. Y cuando yo me fui con esa orquesta me sentí triste, pero a pesar que me iba a ir mejor, porque ya iba a empezar a ganar dinerito, ya iba a salir del estado, o sea, iba a salir de Maracaibo, agarrando tarima. Ahí fue la primera vez que ya montaste un avión. Sí, la primera vez. No, nosotros no allá no, en esa época no andábamos en aviones por tierra, en un pullman, en un bus. ¿Se chupaban 8, 10 horas y 12 manejando? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, porque ellos tenían su autobús. Y entonces se acostumbraban mucho a hacer Cargaban el sonido y todo ahí en el bus. Todo. Estilo Selena. Estilo Selena. Y ahí nos íbamos. Entonces sí me sentí triste cuando me fui con ellos, pero contento a la misma vez. Yo pienso que en ese momento sí hubo como algo como un sacrificio, como que, wow, estoy dejando esto que había más que todo más amistad, porque nunca vi el baile y esas cosas, aunque nos pagaban muy poquito, pero lo hacía más que todo porque me gustaba. Por pasión. Por pasión. Y que esa pasión nunca la he perdido, porque cuando tú tienes un trabajo o cualquier cosa que tú te desenvuelvas hoy en día, la pasión de lo que tú tienes en ese momento es lo que te va a mantener ahí en lo que tú estás haciendo. Después viene el dinero, pero si no tienes pasión no tienes nada. Hubo momentos en que Jay-Z tuvo que cantar de gratis, Claro y que no sí. había dinero. ¿Cómo no? Eso nos pasó bastante, sobre todo cuando ya me independicé de trabajar con orquesta como corista y bailarín. Había mucho show donde íbamos de repente por una promoción o porque era televisión que no te pagaban o una verbena o alguien que de repente estaba enfermo y teníamos que hacer un show a beneficios, colaborábamos, etcétera, etcétera. O que el grupo estaba empezando y solamente había para viáticos, pero no había pago. Y entonces uno tenía que hacerlo porque ahí es donde uno hace un sacrificio en el sentido de por lograr las cosas, a veces perdiendo se va ganando, como dice el dicho. Claro. ¿Y qué tan difícil fue convencer a tus padres de que te dejaran viajar y trabajar en la orquesta siendo menor de edad? Tú
Tú sabes que mi papá, que en paz descanse, siempre me apoyó. Y mi mamá también. Yo creo que fue un poquito, no fue tan complicado, porque ellos veían que desde niño estaba en eso del baile y en ese tipo de ambiente. Y cuando yo les dije, mi mamá sí se puso un poquito, pero ¿cómo vas a viajar solo? ¿Qué tal? Entonces, pero Juan José era como mi hermano mayor. Juan José era como mi hermano mayor, es como mi hermano. Pero en esa época él me cuidaba mucho, porque yo era más pequeño. Entonces él estaba pendiente de mí y decía, yo me hago responsable por él, señora Elida, no se preocupe que yo se lo voy a traer. Él era que iba a pedir permiso por ti. Exactamente, porque claro, hacíamos un buen equipo. Nosotros nos mirábamos bailando, ya sabía lo que teníamos que hacer, cada quien su trabajo, estábamos súper conectados. Y fue tanto así que nosotros dos logramos ser uno de los mejores bailarines del estado Zulia en esa época, él y yo. Por supuesto, Había una buena química de no, trabajo. 100%. Y tanto así que trabajamos juntos con la Orquesta Bravo Show. eh, siempre hubo una química buena en el baile, aparte que éramos muy buenos amigos. Entonces yo creo que él fue como mi tutor en esa época de bailarín cuando yo comencé. Mencióname algo que te haya pasado en la Orquesta Bravo Show que ha sido inolvidable para ti. Los shows, o sea, el presentarnos nosotros una vez en la Plaza de Toro, que habían un pocotón de artistas que estaban en esa época pegados y nosotros abrimos el show y ver tanta gente que yo nunca había visto, estaba nervioso. Y aparte de eso fue una emoción muy buena porque era como mi tarima más grande, vamos a decirlo así. Entonces yo tenía en la mano, tenía un tic nervioso. Sí. ¿Cómo así? Bueno, la mano me temblaba. ¿Te temblaba? Me temblaba. Entonces, bueno, se me dice, pero quédate tranquilo. Y Carlover, que era otro cantante que estaba en la orquesta, me dice, pero quédate quieto, tranquilo, que estamos bien, ¿qué tal? Porque no era porque no íbamos a hacer el trabajo, era porque era un nervio de ver tantas personas. Porque uno cantaba y habían, tú sabes, 100 personas, 200 en un baile. Pero el ver ahí 2.000, 3.000 personas, Cualquiera se aprieta. ¿cómo no? Y unos chamaquitos, 17 años. Wow. Pero rompimos, como dice No, el yo, dominicano. no, yo me imagino porque he visto en la actualidad, te he visto hacer un par de movimientos de coreografía y ahí es que uno se da cuenta de que sí la persona sabe hacer coreografía. Sí, ese era mi trabajo. Yo era coreógrafo y todavía, porque hoy en día todavía tengo mi orquesta, ¿no? Y entonces el que monta los pasos todavía en el grupo soy yo. Por supuesto, no como esa fuerza como antes, porque nosotros lo cambiábamos los pasos a cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, otro paso. Y a veces hasta 2, 1, 2, otro paso. O sea, había mucha coreografía en esa época. Había demasiada coreografía en esa época. Entonces eso le queda a uno. Eso no se olvida. Claro. Eso igual que la música no se olvida. No se olvida. ¿Qué sentiste o qué sintieron, o qué sintieron tus compañeros a la hora de irte para Orquesta Bravo Show y soltar la gaita en banda? Es decir, dejar la gaita. Es que eso fue muy rápido, porque todo, o sea, fueron varias etapas, pero muy rápidas. La gaita, ¿Qué tiempo tú duraste con ese grupo de gaita? como un año. Ah, pues duraste mucho. Sí, como un año, pero el problema era que yo tocaba con ese grupo y me llamaba un amigo, mira, vente para acá que falta un tamborero, y me iba y dejaba el grupo botado. Pero yo Ah, estaba chamaquito, te estoy hablando, 12 años, 13, 14. Y después se me presentó me puse a bailar en un lugar que es cuando Juan José me jaló, que ellos tenían un cuerpo de baile en un club, que si quería estar, que la prueba, que yo lo hice, y desde ahí salgo del grupo de gaita, lo hago a un lado y me meto de lleno a bailar. ¿cuál fue la experiencia más loca que viviste viajando por todo Venezuela? Bueno, imagínate, eso me pasó con otras orquestas, ¿no? Porque estamos hablando de la Orquesta Bravo Show.
De la Orquesta Bravo Show, yo pienso que la cosa Yo me más... imagino que las mujeres hacían fila, pa, No, ese. atrás de ti. Ahí. Eso era una locura. Usted es un tipo hermoso. Sí, yo me imagino usted con su flow y bien Y vestido. éramos flaquitos y usábamos el pelo largo en esa época. ¿Cómo va a ser? Pelo largo. Y así rubio también. No, el pelo marrón claro, pero largo. Eso cola de caballo. En esa época, tú sabes, el afro, los que tienen afro, pero nosotros usábamos el pelo largo. Hasta aquí. Y delgadito. Nada, en un show una vez una muchacha se quitó un sostén y me lo tiró en la cara. Como tenía yo 17 El años. sostén en los brasiles. Sí, los brasiles. Fue algo Lo loco más para loco. mí y me puse nervioso, por supuesto. Eso fue en la playa en Caimare Chico, que nosotros tocamos allá en unos carnavales. Ahí estaban varias orquestas conocidas, porque este grupo, como ella era una artista local, pero estaba sonando en la radio, nos ponía mucho a abrir a los artistas que venían de afuera. Y entonces en la playa, la gente rumbeando, tomando, yo estaba bailando y nosotros hacíamos un paso que era de menear la cintura. Y entonces una muchacha agarró y se quitó Y cuando usted vio esos melones ahí, Yo me quedé loco y me puse nervioso. se puso rojo. Porque al final, a pesar de que yo tenía 17 años y era maduro en muchas cosas, todavía era un niño. Todavía tenía algo de mucha inocencia. Pero ya usted era prácticamente una parte importante de la agrupación. 100%. A mí me decían todos en la agrupación Juan Carlito. Y yo me imagino que las mujeres hacían fila para verte. Sí, sí, y fotos. Y usted no comía yuca. No. Usted no fue. usted, usted no. Tenía mis admiradoras como espérate, todo. tú no eres como los cantantes dominicanos que las mujeres hacen fila y la trancan en la guagua y. No. Nosotros íbamos a lo que íbamos y ya. Usted bailaba y se iba para su casa. Pero ¿sabéis qué pasaba en esa época? Que ellos, el esposo de Ruby, Luguito, que era el primera trompeta y era el director del grupo, nos cuidaba mucho. O sea, yo pienso que mi disciplina hoy en día como productor, que lo que hemos logrado todos estos años, viene desde ahí porque él nos cuidaba mucho a nosotros, por supuesto, que uno tenía su noviecita y salía con una y con la otra, tú sabes, la época uno de chamaquito. Pero en sí, él era muy, los músicos, los cantantes, los bailarines tenían que ir derecho, porque tenía un carácter fuerte. Y el que no funcionaba, para afuera. Era todo el mundo por las rayas. Por las rayas, derecho. Wow. Sí, era muy derecho, no era, váyase aquí, no. Vamos a tocar, ahí se ensayaba todos los martes, se pagaban los martes, porque como el grupo tocaba mucho el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, los lunes descansaba y los martes se ensayaba y se cobraba de la fiesta del fin de semana pasado. ¿Cuánto usted se ganaba en un fin de semana? En esa época. Me ganaba $6. Por decirte, como $10. $10. Pero en ese tiempo $10 se podía sí, comprar una era ropita. platica. Una ropita, le daba algo a y la a mamá. veces una noche hacíamos 3 shows. Hacíamos temprano a las 8, después a las 10 en otro lugar, a las 1 en otro lugar. Se trabajaba. Y ya yo empecé desde los 17 años a ganar dinerito, a comprarme mis cositas, tú sabes. ¿Qué aprendiste trabajando con Carolina? ¿Con K? Sí, Carolina con K. Carolina con K, bueno, después que yo me salí de Ruby Méndez, por cierto, en un show, yo salí de la Orquesta Bravo Show y yo me fui fui con Carolina. Con Carolina fue que estuve yo. Sí, con Carolina. Carolina era una artista en esa época internacional. Ella pegó un tema que se llamaba Mentirita. No me digas mentirita, que yo sé bien la verdad. Estaba sonando a nivel nacional. Y entonces Juan José y yo nos fuimos de la Orquesta Bravo Show. Porque es que nosotros para todos lados juntos. Iban together. Entonces entramos con Carolina con K. Y ahí es donde yo, como dice uno, se vuelve uno internacional. Porque Carolina tocaba mucho en Caracas,
Valencia, Margarita, Puerto La Cruz. Y ahí sí empezamos a agarrar avión. Y ahí era otra cosa. Pero para irme un poquito más atrás, una de las cosas que me dolió bastante a mí, porque también ya tenía años con ellos y aprendí muchas cosas con ellos, fue irme de la Orquesta Bravo Show. Pero acuérdate que cuando tú sales de un trabajo siempre estás buscando lo mejor, ¿no? Y con Carolina teníamos la oportunidad de poder crecer un poco más musicalmente. Y así fue. Nosotros fuimos a Caracas, Valencia, Maracay, Margarita y viajamos internacionalmente también para el Perú. Sí. Sí, cómo no. Estuvimos en Perú. Ella estaba sonando mucho. Estaba sonando y siempre había baile. Radio Caracas Televisión, Sábado Sensacional. Ahí empezamos nosotros a agarrar televisión nacional, a nivel nacional, Canal 8. Fue bonito, esa experiencia fue muy bonita. Carolina con K, ¿cómo te trató? Súper bien. ¿No hubo confrontación entre ustedes? No, no, al contrario. Yo, como a mí siempre me gustó el merengue tipo Yossi Esteban, los hermanos Rosario, porque ya después que empecé con Bravo Show a agarrar un poco de experiencia y después con Carolina yo empecé a ver muchos videos, los Rosarios, Yossi Esteban, Grupo Manía, etcétera, etcétera. Había un artista en esa época que se llamaba Leo Díaz, que fue cantante de Wilfrido Vargas, el único venezolano que tuvo Wilfrido como cantante, que grabó Sálvame. Sálvame de la muerte que se aproxima. Un tema que se pegó muchísimo. Wilfrido Vargas siempre anduvo mucho por ahí por Venezuela. Claro, como no, de ahí es donde él, vamos a decir así, recluta a Leo Díaz, porque Leo cantaba en un mariachi y Leo cantaba como Juan Gabriel, tenía un mariachi. Entonces vio esa voz alta y dijo, wow, este muchacho, aparte que Leo era tremendo físico, el pelo largo que se usaba. Y entonces se fue con Wilfrido, hizo una gira con Wilfrido y después Leo montó su orquesta que se llamaba Leo Díaz y su banda. Y yo bailaba con Carolina y ya tenía un tiempo con Carolina. Y cuando Carolina tenía una gira internacional para Miami, Chile, venían muchos shows. Leo se presentó en un lugar allá, en unos carnavales, y estaba Leo Díaz, Carolina, creo que estaba Bonnie Cepeda internacionalmente. Nosotros abrimos el show y entonces en ese momento que abrimos el show, el manager de Leo Díaz me ve bailando y a mí me encantaba la orquesta de Leo Díaz porque los merengues eran más rápidos. Carolina, los merengues eran tecno merengue, eran más suaves. Y en esa época Luis, que era el manager de Leo, cuando yo bajé me dijo, tú bailas muy bien. ¿No te gustaría trabajar con nosotros? No, me dice, ¿cuánto te paga Carolina? Me dice, y yo creo que en esa época eran 3,000 bolívares. $3. Ay, es que no sé, 3,000 bolívares, vamos a poner $30, algo así. ¿No? Porque ya en esa época el bolívar valía, no como ahora. 3,000 bolívares. Y me dice, y si yo te doy 5,000, ¿te vienes con nosotros? ¡Ay! Así me dijo. Y yo, ¿cómo? Sí, yo estaba todavía chamaquito, ya tenía como 19 años. Ya eso era mucho dinero para ti. Sí, era una moña. ¿Cómo no? 5,000 bolívares. Entonces, yo estaba indeciso, porque Carolina se portó muy bien conmigo. O sea, ella nos apoyó mucho. Era un artista internacional y Leo era un artista nacional. Pero Leo tocaba mucho, todos los días. Leo era un artista que tocaba todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Carolina tocaba los fines de semana, pero más high class. Caracas, teatros, televisión, ¿entiendes? Perú. Y venía una gira para Estados Unidos. Y en esa gira, antes para Estados Unidos, yo renuncié. Entonces hubo sentimientos encontrados. Lloraste. Sí, lloré. Y ella también. Ella también lloró porque, wow, yo era su bailarín, tantos años, y me decía, ya viene lo mejor, ¿cómo te vas a ir ahora? Pero lo mío era que yo no era en esa época tanto por el dinero, sino que me gustaba la orquesta de Leo y se me estaba presentando la oportunidad de ganar más dinero, de poder estar ahí porque trabajaba más.
Pero Carolina iba para arriba, iba internacional, o sea, iba a empezar a viajar. Y yo me fui, Juan José, pero ¿cómo te vas a ir? Y ahí es donde Juan José y yo nos separamos después de tantos años de trabajar juntos como Wow. bailarines. Yo me voy con Leo Díaz y Leo tenía en esa época un bailarín que se llamaba Richa, que era de los Teen Rock, un grupo de rock allá venezolano, con el pelo largo y bailaba muy bien. Y Osvaldo Petit, mi hermano Osvaldo, y se me da la oportunidad a mí de entrar con Leo. Por decirte, eso fue un martes. El miércoles y jueves yo tenía que montar 3 coreografías, que las coreografías de ellos eran bravas, o sea, eran duras, porque el sábado que venía, él se presentaba de Sábado Sensacional en Mérida, Wow. y yo iba a debutar ahí en Televisión Nacional. Y así fue. Yo estuve ahí y yo me aprendí esa coreografía como loco, porque como yo los veía tanto en televisión, ya yo me la sabía. Y yo me Ya, visualicé ya te la memorizaste. y me visualicé de que yo quería trabajar con él. Entonces fui corista y bailarín de él como por 8 años. 7 años, 8 años. Me separé de Juan José, que era mi compañero de baile de toda la vida. Él siguió con Carolina, se fue para Miami, viajó por el mundo. O sea, lo que sembramos, él lo disfrutó. Yo muy poco, tuve muy poco y me quedé con Leo, pero era lo que me gustaba, era lo que me gustaba y es lo que hoy en día yo hago. Continuamos con más A Tiempo Podcast. Está con nosotros ese gran promotor venezolano, el número 1 de la ciudad de Nueva York. Nos está contando su historia, nos está contando sus anécdotas. Un hombre que ha pasado por grandes orquestas de Venezuela. Como no. Tú sabes que estábamos hablando ahorita de Leo Díaz y eso, pero se me olvidó de contarte algo. Sí, cuéntame. Antes de nosotros entrar a Carolina, en el círculo militar se presentó Chayanne. Y nosotros, Juan José y yo, imitábamos a Chayanne. Las coreografías no las sabíamos. Fuimos a ese show del círculo militar como el público normal que va a ver un artista. Nosotros nos acercamos a la tarima donde él estaba y había unas cornetas altotas. Y nosotros nos subimos ahí y empezamos a bailar como Chayanne. Y había un paso, como yo era tan flaquito, que yo me le montaba a él en mi estómago, en la barriga, en la cabeza, y hacíamos él así y yo arriba así y dando vueltas. Ah, pero eso era una vaina No, profesional. ¿cómo no? Eso, no sé si esos videos estarán por ahí, pero eso fue algo muy bonito y llamamos la atención. Hasta el mismo Chayanne nos miró. Después la seguridad nos bajó. No, bájese de ahí, usted no puede. No va. A los 2 días, en el Hotel del Lago, se presentaba Rubí Pérez. Y un amigo de nosotros, que era productor en esa época, dice: Rubí va a estar aquí. Y los cantantes de él tiene una gira aquí y va a estar en el Hotel del Lago haciendo un casting, porque él quiere, como él vivía tanto más en Venezuela que en Santo Domingo, porque Rubí se pegó en Venezuela increíblemente. Es más, si tú te pones a ver ahorita, cuando él fallece, en la urna estaba la bandera dominicana y la bandera venezolana, Claro, claro. porque el venezolano lo amaba o lo ama todavía. Incluso el día de su última fiesta en el Jet Set, grabaron a Ruby cantando una gaita. Claro que sí, porque es que ese era venezolano. Él era dominicano, nacido en Santo Domingo, pero y por supuesto con su sangre dominicana, pero su mente, su corazón estaba en Venezuela, porque él se la pasaba más allá que en otros lados. Para hacerte el cuento corto, nosotros vamos a ese casting, De Ruby Pérez. ¿cómo no? En el Hotel del Lago, Juan José y yo, porque Juan José era atrevido. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Fuimos. Pero acuérdate que nosotros éramos coreógrafos, bailarines. Cuando nos prueban bailando, dijeron: estos son los tipos. Pero cuando empezó a probarnos con el piano, redita, me dice: ay, pero es que ustedes no cantan. Y yo estoy buscando unos cantantes que bailen, pero estoy buscando cantantes porque los coros de Rubí
Hay que meter mano. Ruby Pérez armaba su orquesta allá Él se en llevaba Venezuela. la mayoría de las veces se llevaba su orquesta de República Dominicana, pero después sí empezó a armar orquesta allá. Allá hay muchos músicos buenos. ¿Cómo no? Claro que sí, muchísimos músicos buenos. Es tanto así que hoy en día todos esos artistas, Fernando Villalona, Sergio Vargas, Boni Cepeda, ellos van solos y le montan la orquesta allá. Llevan los papeles y Llevan los, vamos a ensayar. llevan los papeles y fuera. Entonces, eso fue una anécdota que nos pasó a nosotros y nosotros salimos de ahí de la habitación triste. Porque él nos dijo, no, bailan muy bien, muchachos, pero yo estoy buscando unos cantantes que hagan coros, que tal. Y desde ahí, cuando él di que no quedamos, por supuesto, nosotros nos vamos tristes. Y como ya yo estaba en Leo Díaz, yo iba para Carolina con K. Iba a Carolina con K. Cuando yo entro a Leo Díaz, que empiezo a bailar, porque yo hacía coro y bailaba, coro y bailaba, coro. Estaba en el frente, porque el que cantaba era Leo. Una vez estábamos en Puerto La Cruz o en Caracas, y el pianista de Leo, porque la orquesta de Leo era de Dominicana, él se llevó a todos los músicos de Dominicana a vivir a Venezuela. Alquiló una casa y ahí vivían todos, porque tocaba mucho. Todos los días había show. Yo me acuerdo que mi primer carrito yo me lo compré cuando estaba con él, que era un Fiat Espacio chiquitico. Eh, y entonces Balán, que era su pianista, estaban ensayando y yo empecé a cantar por cosas normales, empecé como a cantar. Y él me dice, wow, pero Juan Carlos, pero tú tienes buena voz. Y desde ahí es donde yo empiezo a prepararme como cantante. Empecé a estudiar porque él me dijo esta palabra, pero usted cuando llegue a 30, 40, 50 años no va a estar bailando, ponte a cantar, que ahí es donde está el dinero. Claro. Y entonces eso fue lo que me ayudó y desde ahí con Leo pues tuve muchas oportunidades, viajé mucho, sobre todo local, porque Carolina, como te dije, es más internacional. Pero tuve buena experiencia, viví en Caracas con ellos como 2 años. Luego Leo bajó un poquito, empezó a disminuir los shows, se dedicó a otra cosa, al comercio, tuvo un accidente. Me acuerdo yo que yo invité a comer unas hamburguesas a mis hermanas, y yo cuando venía con platica, vamos a comer. Y fuimos a comer y cuando llegamos a comer en el puesto de hamburguesas, en la radio estaba anunciando de que a Leo le habían pegado unos tiros. Wow. Sí, a Leo Díaz que tuvo un problema y le pegaron 7 tiros. Gracias a Dios. Entonces el muchacho, como sabía que yo cantaba con él, me dijo, tú no cantas con Leo Díaz. Bueno, ya no estoy con él. Le pegaron unos tiros. ¿Cómo va a ser? Pero nosotros teníamos una amistad muy bonita. Entonces salgo yo corriendo en ese FIA. Dejé a mis hermanas, no comí ni nada. Y fui a buscar un tío que yo tenía, que en paz descanse, el famoso Miyagi venezolano. No sé si lo conociste. Sí, 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 sí. Él murió hace como un año ya, creo. Y lo fui a buscar a él y él me llevó allá a que Leo al hospital. Y es donde yo lo veo en una camilla. Fue un momento para mí bien triste, porque la relación de nosotros era una relación de hermanos, de muchas cosas. Lo que pasa es que, como te digo, se me presentaron otras oportunidades de crecer y yo me iba, ¿no? Como todo. Y ahí es donde nosotros, con su orquesta de Leo Díaz, es donde yo con Juan José, que vuelvo y me uno otra vez, hicimos una fiesta para recoger fondos con la orquesta de Leo Díaz. Estaba la orquesta de Leo Díaz, Juan José, Gregory y yo en el frente. Nosotros ahí fue donde empezamos a cantar ya como solistas. De ahí es donde básicamente nace el yo poder hoy en día ser solista. Cuando nosotros hicimos esa fiesta para recaudar fondos por su salud. Luego de que pasa todo eso, ¿cómo se da la oportunidad de pertenecer al próximo grupo de merengue donde viajaste a España y viajaste a otros países? Y bueno, ese grupo prácticamente fue que te ayudó a internacionalizarte. Claro que sí, a lo maco.
a lo maco? Yo estaba, como te dije, con Leo Díaz, con todas estas orquestas, y Giovanni, que es un amigo mío de Venezuela, y Gregory, ellos me buscaron y me dijeron, vamos a hacer un grupo nosotros. Yo creo que ya está bueno hacer coro a este, bailarle al otro. Ya nosotros tenemos la capacidad de abrirnos nosotros mismos. Pero como yo estaba tocando mucho con estas agrupaciones, yo le decía, bueno, pero cuando estén listos, me avisan. Y ahí es donde entra, después de tanto tiempo que yo me había ido de Carolina, es donde Carolina fue la productora ejecutiva de Alomaco. ¿Cómo va a ser? La inversionista, sí. Ella fue que metió la mano Ella ahí. fue la que metió el dinero con Aquiles, que fue su primer esposo. Ellos dos fueron los que Le abrieron las puertas. sí, esos fueron los capitalistas, pues ellos fueron los que entonces Giovanni me dice, vamos a darle, Juan Carlos, vamos a darle. Y entonces nosotros empezamos a hacer encuestas y empezamos a buscar nombres. Que si grupo este, que si eh, el grupo tal, entonces a los macos suena bien. Entonces, ¿qué te parece a los macos? A los macos, y se quedó a los macos. Entonces nosotros tres fuimos los fundadores del grupo Alomaco. Alomaco significa el golpe de la tambora. Alomaco. Patum, pum. Entonces de ahí es donde nace Alomaco. Grabamos nuestra primera producción discográfica en Caracas, en el Bellas Artes, en los estudios Bellas Artes, donde grababan los grandes, en ese estudio en la capital de Venezuela. ¿No? Hicimos un disco de 10 temas, un CD, que por ahí está ese CD donde salgo yo. Y a lo maco se pegó allá en Venezuela. Se pegó. Le metieron dinero en la radio. Duro, se pegó duro, sobre todo en Maracaibo, que es donde éramos nosotros. Gregory grabó un tema que se llama Enamorado de ti, le hicimos un videoclip, el tema se metió pero duro. ¿Cuántas fiestas llegó a tocar a lo maco pegado? Semanalmente 7, 8 bailes, semanalmente. ¿Pero tú eras empleado o eras socio? No, nosotros éramos socios con Carolina, o sea, los tres éramos los artistas, nosotros tres, pero éramos socios con ella, teníamos un porcentaje, claro, el porcentaje tampoco es que era mucho, porque ellos eran los que se llevaban todo el dinero, en el sentido de que... Bueno, ellos fue lo que invirtieron. Por supuesto, y yo estoy claro en eso, hoy en día yo lo reconozco, en ese momento no, en ese momento porque habían invertido mucho en ropa, Uniforme. uniforme. En esa época ellos nos compraban Zara. Vaina de marca Sí, y... sí, cómo no. Entonces videoclip, todo era dinero, pero como uno, lo que pasa es que como yo venía de cantar con otras orquestas y siempre tenía el dinerito, aquí no había mucho al principio porque estaba haciendo una imagen, pero era Sí, 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 pero sí. era mi imagen. Entonces toda la inversión era de ellos, promoción, radios, promotores, televisión, viajes, avión, viático, todo eso. Nosotros teníamos un 10% después de los gastos de ganancia cada uno. 10% para cada integrante. Si sobran $50, era un 10% para cada uno. 10% para cada uno. Y por supuesto yo, más chamaco, pensando, wow, pero es muy poco, ¿no? Pero después que uno ya ahorita, hoy en día, que ya uno tiene un grupo, que ya un día, ya uno es productor, que ha hecho uno tantos eventos y que conoce del negocio, puedo entender esa parte. Pero de ahí es donde nace Alomaco. Ahí es de Gregory, Giovanni y yo fuimos los fundadores de ese grupo, con el apoyo económico 100% de Carolina y de Aquiles. Y nos firmó una disquera allá que se llamaba Sonográfica. Y luego ellos negociaron en Europa, en Tenerife, con una disquera que se llamaba en esa época Z Record, que ahí estaba Edwin Rivera, Tony Tuntún, el Sí, Moreno. sí, 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 sí. Y nosotros éramos como el grupo nuevo de esa disquera y éramos consentidos. Estuvimos allá, entonces yo grabé un tema que se llama Tú me diste un beso, que se pegó en toda la península, se pegó en Gran Canaria, en Tenerife, en la isla Lanzarote, en la isla del Hierro. Y entonces algo bonito que nos pasó cuando fuimos de promoción,
que llegamos al aeropuerto, lo primero que yo escuché fue: tú me diste un beso. Tú me diste un beso. Y dice Gregory: mira, tú me diste un beso, el tema tuyo. Fue algo impactante. Wow. Entonces, de ahí es donde viene todo. Y a lo maco, nosotros tuvimos 3 meses viviendo en Europa, che. 3 meses. Claro, viviendo allá, tocando Tocando de lunes a lunes. por todos lados, agarrando ferry por aquí, ferry Y en por ese allá. tiempo había una comunidad grande de venezolanos allá. Sí habían, pero el isleño, ¿no? Porque así le decían de la isla, ¿verdad? La isla de Tenerife, era muy seguidor de Alomaco. Nosotros grabamos videoclip allá. O sea, era una producción en esa época muy buena. Esos videos están en YouTube. Por ahí me vas a ver, pones a Alomaco y salgo yo flaquito, jovencito ahí. Hay con que los buscarlo, hay que muchachos. buscarlo, hay que Sí, tienen que buscarlo. buscarlo. JC, ¿y cómo se da la oportunidad de venir a los Estados Unidos? Bueno, eso es muy interesante. Cuando terminamos esa gira en Europa, llegamos a Venezuela, hicimos algunos shows allá con algunas empresas, Feria de la Chinita, etcétera, etcétera. Ya nos conocía la gente, televisión. Tengo un amigo que se llama Eduardo Gómez, ¿verdad? Y ya estaban cambiando de gobierno hace 20 y pico de años. Y él viene y me dice: hermano, ya no hay mucho show, ya la cosa ha bajado, ya la inversión no era tan fuerte en el proyecto. Vámonos para Estados Unidos. Yo le dije: para Estados Unidos, yo le dije: ¿qué voy a hacer yo allá, chico? Porque yo en Maracaibo, sea lo que sea, me mantenía. Claro, aparecía por lo menos lo de la comida. Claro, tocaba, me la buscaba, siempre había que si una otra actividad. Y como yo era el que vendía el grupo, o sea, realmente siempre fui comerciante y el grupo a los macos siempre que lo movía era yo. O sea, yo era el que tenía los contactos, Sí, sí, llegaba sí, sí, sí. y buscaba las relaciones y ponía el grupo a tocar. Me dice: Eduardo, vámonos para Estados Unidos, que esto se va a poner feo. Yo tenía un Fita 1, él tenía un Sierra 300 en esa época, un carro que se usaba mucho. Prácticamente él estaba prediciendo lo que Sí, iba a pasar sí, en el futuro. una vaina increíble. Porque ¿En qué año fue eso? 2001, 2002, por ahí. Ya Chávez era Y presidente. estaba apenas agarrando, estaba apenas entrando. So, él se da cuenta de que las Se cosas... da cuenta de que todo está cambiando, no radicalmente, pero sí estaba cambiando. Y él mismo dijo: vámonos para Estados Unidos. Entonces, claro, cuando yo renuncio a Lomaco, y a Lomaco tenía una gira para Europa otra vez. A lo más pegado. Sí, el segundo disco, ya íbamos a hacer el segundo disco, y es cuando yo decido irme. Pero que no te conté, en Venezuela, cuando hacían las gaitas, acuérdate que yo vengo desde la gaita, ¿no? Claro, claro. Voy trascendiendo desde la gaita y voy subiendo. En los clubs nosotros íbamos a ver las gaitas. Cardenales del Éxito, Gran Coquibacoa, Pillopo, Birimbao. Puro gaitero de esa época duro. Entonces a mí me encantaba la gaita y yo siempre decía: wow, esos grupos son increíbles. Y ya cuando faltando poco tiempo para venir, ¿no? Yo le digo a mi amigo Eduardo, le digo: ya vas a ver que algún día yo voy a hacer unas gaitas allá en Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer? Allá lo que tenemos que llegar a trabajar, me dice. A buscar lo que sea. Pero para que tú veas lo que es la mente. Yo decido renunciar a los macos, le digo a los muchachos: muchachos, yo me voy del grupo. ¿Cómo que te vas a ir si viene el otro disco que está papá? Y le voy a hablar claro: aquí no hay dinero, le dije. Aquí ya no hay dinero en el grupo. Si ustedes se quieren quedar, quédense, pero yo me voy. Entonces, claro, ellos me dijeron: vas a llegar a Estados Unidos a lavar baños, a trabajar esto, que lo otro. Y de bueno, ni modo. Bueno, estaban diciendo la realidad. Claro, Pero igualito yo me tomé el chance. te la jugaste. Me la jugué y me vine con Eduardo. Renuncié allá, me hicieron una despedida, etcétera. Ahí entró Víctor, un muchacho amigo mío que estudió conmigo interno en Machique. Él fue mi Sustituto. sustituto en el grupo Alomaco. Víctor David. Y es cuando yo me vengo con Eduardo para acá, para Estados Unidos. Y ahí empieza la historia.
¿Cuál fue tu primer trabajo cuando llegaste a los Estados Unidos? Mi primer trabajo fue un car wash, A lavar carro ahí. a lavar carro. A $2 la hora. Yo creo que no, yo ganaba como 4.25 la hora. Fue mi primer trabajo y fue duro, porque cuando nosotros llegamos en pleno invierno, después que tumbaron las Torres Gemelas, la economía estaba un poquito difícil. Llegamos nosotros a Nueva York, llegamos a Miami, tuvimos unos días y me sentí como que si estuviese en Maracaibo, pero con una ciudad que funcionaba. Sí. Y entonces Eduardo y yo decidimos venirnos aquí a Nueva York con un amigo mío que se llama Osvaldo Aguilar, que va a ver el programa, que fue el que nos dijo, vámonos para Nueva York porque vos vas a triunfar en Nueva York. Me dice él a mí, porque él sabía que yo cantaba, que bailaba, que venía de un grupo que tuvo trayectoria, hicimos CD, video, yo estaba mucho, en esa época el grupo sonó y la gente conocían a uno, y llegar a Estados Unidos y empezar de cero y trabajar algo que nunca había hecho, porque siempre fui artista, siempre fui cantante, bailarín, siempre estaba en el medio, fue duro, fue muy duro para mí. Había sentimientos encontrados, decía, ¿para qué me vine? Me hubiese quedado, ¿no? Pero por otro lado, bueno, usted se vino a echar para adelante y sí tengo que agradecerle mucho, primero a Eduardo, que tuvo la iniciativa de decir vámonos, y por supuesto a mi papá, que en paz descanse, y a Carlos Negrete, que el Miyagi venezolano, que ellos me apoyaron mucho, porque mi mamá me decía, ¿qué va a hacer allá, mijo? Usted no tiene necesidad. Pero ellos sí me dijeron, vaya que usted va a lograr lo que usted se proponga en la vida. Me motivaron y me vine. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Entonces, ya en Estados Unidos, ¿cuándo inicias tu carrera como productor de eventos? Primero empezó a trabajar en el car wash. Luego, en esa época, donde nosotros llegamos aquí un amigo, que hoy en día es mi gran amigo y mi hermano Javier Castellano, que es un jockey muy conocido venezolano, que acaba de ganar el Kentucky Derby hace 2 años. Hace 2 años ganó el Kentucky Derby, que nos los presentó Osvelito, y de ahí Javier nos agarró cariño y nos dio acogida en su casa. Sabes que lo más importante, siempre he dicho que cuando tú emigras a otro país es la comida y dónde dormir. Yo creo que lo más importante, la ayuda más grande que te puede dar alguien. Y él lo hizo con nosotros, con Eduardo y conmigo y con Osvelito también. Ahí estuvimos un tiempo, conseguimos el trabajo en el car wash. Después que conseguimos el car wash, trabajamos 6 días, porque llegaba un momento que yo le dije a Eduardo, si esto es así, yo voy a reunir porque yo me voy a regresar. Sí, siempre así al principio. El pensamiento de toda persona que viene a emigrar siempre dice, wow, el país es muy duro, yo voy a reunir, yo me regreso. Siempre está ese pensamiento. Pero siempre mi papá por teléfono me decía, usted fue allá, usted no puede venir derrotado, usted tiene que... Me ayudaba, ¿no? Y Eduardo ahí también, no, vamos a echarle pichón. Y entonces, bueno, de ahí, un día que Javier estaba libre, nos dice a nosotros, vámonos Pastoria, que lo voy a invitar a comer algo bueno. Y nosotros fuimos con él, Pastoria, llegamos a un restaurante. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Se llama Tequila Sunrise. Se llamaba, que quedaba aquí en Astoria. Sí. Cuando llegamos ahí, está un mariachi tocando. Y Javier, nos tomamos unos traguitos y dice Javier, cántate una ahí. Y yo no había cantado más desde que yo llegué de Venezuela. Y el mariachi que estaba ahí, había un muchacho que se llama Eunaldo, que imitaba a Juan Gabriel, que hoy en día es muy amigo mío. Entonces, tú eres maracucho, wow, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué tal? Empezamos a hablar. Me dice, bueno, cántate una, y canté una canción de Alejandro Fernández con el mariachi. Y ahí como que se despertó ese artista otra vez que vino de allá. Se prendió la vaina ahí. Se prendió la cosa, como que eso se volvió a despertar. Canta esa canción, después otra, entonces volvió a la realidad otra vez. Luego el muchacho del mariachi me dice, yo voy a tocar en tal lado, tal fecha, aparecete por allá para que te cantes una canción con nosotros. Voy a ese lugar, canto unas canciones, ahí está un mexicano que me dice, hermano, pero usted canta bien. Y yo le dije, sí, pero es que esto no es mi género, yo canto merengue. Y le conté la historia, la vaina, y él me apoya. ¿Pero qué necesita para montar el grupo? Yo le dije, no, buscar unos bailarines con pista como para comenzar, ¿no?
Yo mandé a hacer unas pistas en Venezuela, me las enviaron, pum, pum, conseguí unos bailarines y monto el grupo y este muchacho empieza a apoyarme a conseguir show. Y en esa época estaba el Chicha Night Club. Sí. ¿Tú conoces al Chicha? ¿Lo conociste? No, 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 pues yo no tengo mucho tiempo Ahí se aquí. presentó Celia Cruz, se presentaron muchos artistas grandes. Yo fui a hacer ahí una audición un martes Sí. y entonces los dueños de Chicha, Raúl Alarcón, que era el dueño del Chicha, nos dio la oportunidad y nos presentábamos todos los jueves y yo ganaba 400 pesos Wow, mucho dinero en ese por tiempo. show. Y yo le pagaba a los bailarines sus 80 pesitos cada uno, 50, 70 depende y lo ¿Y, demás. y cuánto te quedaban? Pero yo no dejaba de trabajar en el car wash. ¿Cómo? No, no, porque todavía yo tenía la idea de Te iba volver. trasnochado para allá a Me iba trabajar. trasnochado. Yo seguía trabajando en el car wash y cantaba los jueves, fijo ahí. De ahí empezaron a salirme varios shows, varios shows. Después montó la orquesta, después mi vida empezó a cambiar. Y es cuando ya yo decido, bueno, quedarme. Y yo dije, no, yo me voy a quedar aquí. Eduardo me dice al tiempo, como a los 4 o 5 años, me dice, hermano, yo no, a mí no me gusta este frío, yo me voy para Miami. ¿Cómo? Sí, yo me voy para Miami. Y le dije, pero hermano, ¿cómo te vas a ir para Miami? Pero ya yo estaba aquí, en el medio, tú sabes, Nueva York. Claro, Tú sí. sabes que Nueva York es la capital del mundo. Sí, sí, sí. Vamos a estar claros. Ya yo dije, no, y de aquí yo no me voy. Y me quedé, él se fue a Miami, hizo su vida. Y yo me quedé aquí. Y ahí es donde empiezo yo a conocer gente. El grupo me llevaron a Chicago a cantar allá en el reinado de los ecuatorianos en Chicago. Fuimos a Boston. El grupo empezó a tocar, pero yo tocaba mucho con pista, no como ahora que tengo una orquesta. Con pista empecé a tocar por todo. Todos los fines de semana empecé a tocar y es cuando ya yo dejo el car wash y me dedico a vivir de la música, que hoy en día tú sabes que es complicado si no estás pegado. Sí. Pero en esa época había mucho trabajo, había muchas discotecas, había mucha rumba. Y entonces de ahí es donde yo monto Juan Carlos y los Galanes del Merengue. Y como te estaba diciendo, que me dijiste de mi primer evento. Bueno, mi primer evento en Nueva York tenía un amigo que vino de Atlanta a buscarme porque él trajo a Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner fue mi primer artista como coproductor, porque él fue el productor general que compró al artista. Pero él me vino a buscar para que yo lo ayudara a organizar el evento. Y yo volé hasta Atlanta y allá tuve un mes promocionando. En esa época no había redes sociales, no había Instagram, no había nada. Un amigo de él tenía un camión y yo le dije, vamos a mandar rotular ese camión con la cara de Ricardo y pasearlo por toda Atlanta. Y esa fue la publicidad que nosotros hicimos. Lo llevamos a Atlanta y se presentó en un lugar allá. El rider y el van life que pidió era increíble. Y me acuerdo que se hicieron muchos sacrificios para poderlo llevar a él allá. Y me acuerdo que Montaner en la tarima dijo, wow, esta gente hicieron malabares para traerme a mí, porque era dinero que ellos pagaron y aparte también lo que pidió, que si una casa rodante, que si 50 toallas, que si, ¿me entiendes? Entonces fue una experiencia para mí grande como coproductor el poder trabajar con ese gran artista. Regreso a Nueva York y es cuando yo decido hacer el primer amanecer gaitero venezolano aquí en la Gran Que Manzana. nadie lo había hecho. Nadie. Y me llamaban loco. Porque ¿cómo vas a hacer ese evento si aquí no hay venezolano? Yo le dije, claro que sí hay. Y hice ese amanecer gaitero, busqué patrocinantes. ¿Pero qué patrocino? Mira, ayúdeme aquí no hay patrocinante. Me acuerdo que hice ese primer evento sin patrocinantes. Solamente me apoyó Larry Villalobos de Cachapas y más, que él tenía un negocio de hamburguesas, de cachapa. Y Sí, me sí, dijo, sí. mijo, yo no sé de eventos, pero yo lo apoyo económicamente. Y él fue mi socio en mi primer amanecer gaitero. Larry Villalobos de Cachapa me apoyó. Hicimos las gaitas, me traje a Carolina Conká, que después de yo ser bailarina bailarín de ella, La ella, contrataste. ella empezó a trabajar para mí. Porque ya yo era productor y la contraté, la traje a ella, Liliana Rodríguez, la hija del Puma, Bochirila, que era un ventríloco venezolano, y el grupo de Gaita Bene Gaita que lo traje de Boston. Y ahí, y yo me presenté con mis dos bailarines y hicimos el primer amanecer gaitero.
vengo yo con los artistas en una limusina negra y un amigo mío me dice, ¿por dónde vienen? Yo le dije, no, ya yo estoy llegando, apúrate que la cola va a dar a la otra cuadra. ¿Cómo? Y full, metimos como 400 personas. ¿De dónde salieron estos venezolanos? Y claro, ahí no había ticket y que si boleto express, nada de eso. Eso era Eso era de boca en y boca en flyer, boca. flyer, ra, ra, ra. Y hice mi primer amanecer gaitero. Y de ahí, hoy en día, ya tenemos 19 años haciendo el amanecer gaitero y hemos traído los mejores exponentes de la gaita: Neguito Borja, Ricardo Cepeda, Cardenales del Éxito, Proyecto Pentagrama. Todos han venido, porque te estoy reduciendo un poquito todo. Tenemos esa trayectoria. Todos los eventos que hoy en día JC Production y mi equipo, mi esposa, que mi esposa es mi socia, mi amiga, mi motivación, Todo. es ella, todo para mí. Le debo todo a la gaita. Yo le debo todo a la gaita. Por eso cuando hacemos el amanecer gaitero lo hacemos con tanto amor, que en ese momento yo no pienso en dinero, cuánto me voy a ganar ni nada, sino porque la gaita para mí es lo más grande que hay en Venezuela musicalmente. Y desde ahí empecé a trabajar con todos los artistas que te dije fuera de cámara. Por ejemplo, George Harry, Nando de la Gente, Marcos Música, Ildemaro, Los Adolescentes, Maelo Ruiz, Willy Todos. González, la India. Hemos trabajado con tantos artistas y eso se lo debo a la gaita. Qué bueno, mi hermano. No, y he tenido la oportunidad de trabajar contigo, que viene mucha gente de diferentes estados a apoyarte, que pagan hoteles Sí, viene gente solamente de para Filadelfia, de sí, Washington, D.C. solamente a ese Se evento anual. revoluciona cuando viene ese amanecer gaitero, que lo hacemos siempre un día antes de Thanksgiving, un miércoles siempre. Sí. Ya es una tradición. Una tradición. La gente espera, ya cuando viene, se acerca octubre, en septiembre, ya en agosto nosotros organizamos todo, porque si algo tenemos nosotros, que nosotros organizamos todo con tiempo Sí. y tenemos disciplina para eso. JC, quiero darte las gracias. Luego más adelante vamos a grabar una segunda parte, porque yo sé que la historia es larga. Es larga. Y vamos a dejar un tiempecito para hacer algo más, para que tú me cuentes de todas esas cosas que viviste en Venezuela, porque hay más historia. Muchísimo más. Y también más historia aquí en Nueva York. Todas las cosas que te han hecho algunos artistas, Sí. algunos clientes, y todo eso lo vamos a contar en una segunda parte más adelante. Claro que sí. Tú sabes que el tiempo es corto y sería más interesante crear una segunda parte. Claro que sí, Luigi. Bueno, contento de estar aquí en tu programa. Te deseo lo mejor del mundo. Tienes talento, tienes el equipo de trabajo efectivo, que siempre es importante tener las personas que te apoyan constantemente. Y nada, vamos a esperar esa segunda parte, pero aquí estamos siempre a la orden. Si Dios lo permite. Muchísimas gracias, JC. Gracias por venir a Tiempo Podcast. Señores, gracias por todo y seguimos a tiempo. El Toro con Tutuma TV, el podcast más duro que suenen en YC. DJ Luigi siempre activo al 100, número 1 en Nueva York también. A Tiempo Podcast llegó pa' quedarse. Las grandes historias aquí van a contarse. De cero para arriba lo vimos crecer, ahora todo el mundo lo quiere ver.